Hola, ¿qué tal? Mi nombre es Francisco Barrón. Este video lo grabo para el foro de experiencias docentes de la tercera jornada de Inteligencia Artificial Generativa en Educación, UNAM 2025. Voy a tengo una presentación para esto. Em, bueno, eh, Quisiera contextualizar en dónde se llevó a cabo esta experiencia. Tiene que ver con una asignatura que, vamos, es un seminario optativo en la licenciatura en filosofía del Colegio de Filosofía de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM. Se llevó a cabo en los semestres 2022-1 y 2023-1. La asignatura se llamaba Discursos filosóficos mexicanos sobre la tecnología. Estos son los objetivos de la clase. Voy a enunciarlos de manera muy rápida. Eh, Se trata de la relación, ¿no?, de principio entre filosofía y tecnología, discutir con los alumnos eh, el concepto de tecnología en específico y intentar, ¿no?, acercarnos a una genealogía de las maneras en que los pensadores mexicanos han abordado la tecnología a través de, pues digamos, del ejercicio académico de la filosofía dentro de la UNAM y en México, pero para eh, centrar más la discusión, lo que hicimos fue tratar de discutir el problema de la localidad de lo tecnológico, preguntándonos si es que era posible un concepto de tecnología prehispánica mesoamericana. Ese es el contexto de la clase. En esa clase, vamos, por es una licenciatura de filosofía, revisamos muchos textos, no de principio conceptuales fuertes, sino haciendo esta genealogía, buscando eh, textos de pensadores, filósofos, académicos mexicanos que en alguna de sus obras trabajen lo tecnológico. Por eso, por ejemplo, López Austin o Sánchez Flores, ¿no? Ramón Sánchez Flores, que tiene una historia de la tecnología y la invención en México en 1980. Entonces, hacíamos este rastreo de textos en relación con la metodología genealógica, buscando cómo en estos textos se vinculaban, eh, vamos a llamarlo así, lo mexicano, la localidad mexicana y, y el concepto de tecnología. Cómo en estos textos, escritos por pensadores y pensadoras mexicanas, se trataba lo tecnológico. Ese era como el marco general. Pero en relación con este marco general, eh, tratábamos de discutir o buscar o abrir una reflexión para tratar de vincular más el concepto de localidad con el concepto de tecnología, discursos sobre la tecnología prehispánica mesoamericana. ¿Sí? Ese era, digamos, el objetivo de la actividad. En relación con este marco general de la clase, preparamos y desarrollamos una actividad mucho más específica. Y el objetivo, lo voy a leer, está en la pantalla, lo voy a leer, es que los estudiantes utilicen una herramienta de inteligencia artificial generativa para generar, analizar y discutir los límites conceptuales de un discurso conceptual sobre lo que podría concebirse como tecnología prehispánica. Aquí se buscaba que se determinen si las respuestas de esta IAG eran filosóficamente relevantes. ¿Sí? Vamos, ese es un poco el objetivo de la actividad. Y la actividad era muy sencilla. Consistía en que los estudiantes abrían una cuenta en alguna de las herramientas digitales de IAG que estaban disponibles en ese momento. ¿Sí? Recordemos que es el semestre 2022-1 y 2023-2, ¿sí? Son las versiones. Ahorita voy a señalar qué versiones. Entonces, era directamente pedirles a los estudiantes que abrieran la cuenta, realizaran varios intentos, añadieran varias solicitudes, varias prompts,
¿sí? Para que las IAGs que utilizaran les lanzara un discurso sobre la tecnología prehispánica mesoamericana. Así era un poco amplia la solicitud, pero esta solicitud tiene que ver con, ¿no?, los objetivos de la actividad. Luego era seleccionar uno de estos discursos e investigar fuentes bibliográficas fuera de la inteligencia artificial generativa que ayudaran a fundamentar o discutir el discurso producido por esta, ¿sí? La idea era presentarlo en clase posteriormente y luego discutirlo colectivamente. Ok, ¿qué se buscaba con esta actividad? Por supuesto, incentivar el uso de la IAG como instrumento de producción de discurso conceptual. También se buscaba examinar hasta qué punto la inteligencia artificial generativa puede construir o podría construir un discurso conceptual. De nuevo, contextualizo, es una licenciatura en filosofía, entonces hay que formar con metodologías, con técnicas, eh, como la argumentación, la comprensión, el análisis, la interpretación, la conceptualización a los estudiantes. Entonces, de alguna manera era poner en cuestión la IA y los discursos que hacía. Entonces, el otro era evaluar la pertinencia y relevancia filosófica de los discursos conceptuales que podría o que puede producir una IA, una inteligencia artificial generativa en la versión que utilizamos, ¿sí? ¿Cuál era su pertinencia o relevancia? Después, asumir una perspectiva metacrítica, analizando alcances, prejuicios, anacronismos, lugares comunes, supuestos epistemológicos y culturales de discursos conceptuales producidos por las inteligencias artificiales. Y al final, discutir las técnicas y metodologías académico-filosóficas de producción y argumentación de un discurso conceptual, ¿sí? ¿No?, de las que utiliza o las que hace uso más digitales, las inteligencias artificiales generativas. Ok, las versiones que se usaron en esos semestres fueron estas: ChatGPT 3.5 y llegamos hasta utilizar la 4, ¿no? Su versión 4. En ese momento, Copilot todavía no estaba propiamente desarrollado, aunque estaban por aparecer, entonces utilizamos Bing Chat, ¿no? Y Gemini no estaba todavía disponible, así que se utilizó eh, la versión anterior que se llamaba Bard, ¿no? Entonces, estas son las versiones que utilizamos. En ese momento todavía no se discutía de manera amplia el término de prompt, ¿no? De solicitud o de instrucción determinada para las IAGs. Entonces, y al mismo tiempo, como veníamos o como venimos de una licenciatura en filosofía, pues digamos, una de las habilidades básicas es hacer preguntas, ¿no? Preguntas bien determinadas, conceptualmente relevantes. Entonces, este es un conjunto de preguntas que hicieron los estudiantes. Sí, dirigieron directamente a estas tres IAGs: BART, Chat, Bing y ChatGPT. Eh, este tipo de preguntas, voy a leer alguna de ellas. Por ejemplo, una muy directa: ¿existe la tecnología prehispánica? Una muy solamente para iniciar el diálogo: ¿cómo estás? La otra es: ¿podrías darme más detalles sobre el relato que estás escribiendo? Se refería porque algunos solicitaron relatos, otros tipo más preguntas ensayísticas. Sí, hubo una variedad de respuestas y de tipos de textos que no voy a ahondar en ello. ¿Sí? Eh, por ejemplo, hay otra pregunta: ¿con qué criterio las prácticas de agricultura prehispánicas cuentan como tecnología? Es decir, ¿a qué le podemos decir tecnología y a qué no? En el caso de Mesoamérica prehispánica. Y así, ¿vale? Solamente les dirigieron la pregunta directamente, sin lo que ahora, ¿no?, se desarrolla como una técnica de prompt, ¿no? El prompteo como más determinado, lo hicieron más en una pregunta directa, más incluso conceptual. Sí, aquí hay algunos ejemplos de lo que lograron los estudiantes en esos 2 semestres. Sí, pueden leerlos en pantalla o, bueno, los tengo
yo disponibles para poder hacer un análisis más preciso de ellos. Lo que sí es que hay unos puntos centrales que me gustaría remarcar en relación a esas respuestas que nos eran relevantes en la clase, pero que son también relevantes para lo que estoy exponiendo y el cometido de la actividad, ¿no? La definición general que se podría extraer de cómo estas inteligencias artificiales generativas em, proponían la tecnología, ¿no? Era como un conjunto de conocimientos, técnicas y herramientas utilizadas para modificar el entorno y satisfacer necesidades humanas. Se centra en la función práctica y la adaptación al medio, dejando fuera lo ritual o simbólico. Y los ejemplos que siempre ponía era agricultura, arquitectura, astronomía, metalurgia, textilería, es decir, telar de cintura, ¿no? Medicina y escritura como principales campos tecnológicos. Digamos, em, un poco lo que nosotros discutíamos en las sesiones, porque la evaluación iba dirigida así, era discutir de manera, o hacer una discusión colectiva en clase sobre este tipo de discursos, ver sus alcances, sus prejuicios, ¿no? Cómo entendía conceptualmente tecnología, cómo lo vinculaba con la localidad histórica y geográfica que es Mesoamérica. Lo que encontrábamos es que, digamos, sobre ese problema tenía muy poco, mm, repositorios o corpus de dónde extraer una respuesta, y entonces utilizaba un concepto mucho más europeo para tratar de caracterizar ciertas prácticas económicas, sociales, arquitectónicas del mundo, prehispánico mesoamericano. Y al mismo tiempo, después de esta discusión, eh, eh, les pedía, o al mismo tiempo los estudiantes investigaban fuentes documentales de cualquier disciplina que fundamentaran o discutieran el discurso producido por la IAG. Entonces, iban a buscar bibliografía, que es muy importante para la construcción de un discurso filosófico o de la actividad filosófica, ¿no? Em, Ir a buscar este tipo de documentos que podrían discutir lo que estaba señalando la IAG. Entonces, ¿cuáles son los resultados? Obviamente, formación de estudiantes en filosofía en el manejo de inteligencias artificiales generativas específicamente para nuestra disciplina, una diferenciación, ¿no? Esto sí lo logramos entre técnicas de producción de discurso conceptual académico filosófico y las técnicas de producción de discurso digital, de esas técnicas digitales, estadísticas de producción del discurso de las inteligencias artificiales generativas, porque, bueno, una de las partes de la clase era tratar de explicar y comprender cómo funcionaban los grandes lenguajes, ¿no? Sobre los que están basados las inteligencias artificiales, de dónde sacaban la respuesta, cómo construían sus respuestas, sus discursos, ¿no? Vamos, teníamos que entender como grupo, ¿no? Cómo funcionaba esto y lo confrontábamos con un discurso conceptual, académico filosófico, tal como nosotros llevábamos a cabo el ejercicio. Por eso introducíamos esta investigación bibliográfica de otras disciplinas con lo tecnológico, solamente para añadir, hay muy poco trabajado, ¿no? Por eso la inteligencia artificial daba una respuesta tan positiva y tan poco, vamos a llamarlo así, problematizada sobre igual cómo funcionan las IAs, ¿no? Muy positivas en las respuestas, cómo están programadas, pero digamos, también sometíamos, ¿no? Em, los alcances de la CIAG en relación con este problema particular poco estudiado en la academia filosófica, ¿no? A nivel mundial. Entonces, también discutíamos los alcances, prejuicios, anacronismos, lugares comunes, supuestos epistemológicos y culturales de discursos conceptuales producidos por las IAG. Em, Esa sería la experiencia que me gustaría compartir con ustedes. Muchas gracias.